En el aeropuerto, un perro policía se abalanzó repentinamente sobre una mujer embarazada. Nadie entendía lo que estaba pasando hasta que se reveló el impactante secreto que se escondía bajo su ropa. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios de qué país eres. El amanecer caía sobre el aeropuerto internacional con una luz grisácea que se filtraba a través de los enormes ventanales, dando al vasto edificio un aire de resplandor tenue. Para la mayoría de los viajeros, aquel era un día cualquiera. Familias apuradas buscando la puerta correcta, hombres de negocios consultando sus relojes, turistas arrastrando maletas con la emoción del destino por descubrir. El murmullo constante se mezclaba con el eco metálico de los anuncios que se desvanecían en las alturas de cristal. Parecía que nada podía irrumpir en aquella rutina gigantesca y bien engrasada. Pero para el oficial Adam Ridge, aquel día no era simplemente otra jornada. A su lado, con el paso firme y la cabeza alta, caminaba Cooper, el perro K9 que había sido su compañero inseparable durante 4 años. La gente solía admirar al pastor alemán por su porte elegante, su pelaje oscuro y brillante, y sus ojos dorados, tan atentos y expresivos que parecía entender cada palabra humana. Para Adam, sin embargo, lo más importante era la silenciosa inteligencia con la que Cooper evaluaba su entorno. Cada rastro, cada gesto, cada respiración. Juntos habían enfrentado amenazas reales, operaciones nocturnas, dispositivos explosivos escondidos en lugares impensables, y habían desarrollado una sincronía casi sobrenatural. Adam confiaba en su compañero más que en la mayoría de las personas que conocía. El sonido de las ruedas de las maletas golpeando el piso de baldosas marcaba un ritmo constante mientras Adam avanzaba entre la multitud, realizando su patrulla matutina. Era un movimiento fluido y habitual. Observar rostros, evaluar comportamientos, percibir el minimal gesto sospechoso. No había peligro evidente, nada que rompiera el flujo natural del aeropuerto. Adam inspiró hondo, agradeciendo en silencio esa sensación de normalidad que, en su profesión, nunca duraba demasiado. Fue entonces cuando notó cómo Cooper se detenía de golpe. Su cuerpo, normalmente relajado pero alerta, se tensó como una cuerda estirada al máximo. Sus orejas se alzaron y su postura cambió por completo, como si un olor específico hubiera atravesado la marea de fragancias que llenaba el aire. Perfume caro, café recién hecho, sudor nervioso, productos de limpieza. Cooper fijó la mirada hacia un punto indeterminado. Avanzó un par de pasos y luego volvió a relajarse, como si aquel estímulo hubiera desaparecido tan rápido como había surgido. Adam frunció el ceño, pero no le dio demasiada importancia. En un aeropuerto, cientos de aromas se mezclaban en una maraña imposible de separar, incluso para un olfato tan fino como el de Cooper. Tal vez había captado el rastro de algún objeto prohibido en un equipaje que ya había pasado, o quizá había sido una señal pasajera. Aún así, una pequeña inquietud quedó flotando en el pecho de Adam, esa punzada instintiva que los años de servicio le habían enseñado a no ignorar del todo. Pero la rutina volvió a envolverlos, y durante unos minutos nada ocurrió. Entonces, las puertas automáticas del acceso principal se deslizaron abiertas con un susurro mecánico y una mujer entró al edificio. Era joven, tal vez de poco más de 30 años, con el rostro pálido y un largo abrigo gris que caía sobre un vientre abultado, claramente de una mujer embarazada en sus últimos meses. Caminaba despacio, con pasos casi inaudibles, sosteniendo 2 bolsas de papel grueso que parecían pesadas. No había nada particularmente extraño en ella, salvo quizás el modo en que evitaba conscientemente llamar la atención. Mantenía la mirada baja, sus movimientos eran contenidos, como si temiera hacer ruido. Sin embargo, esa misma discreción fue lo que captó la atención de Adam. Su experiencia le decía que a veces quienes más deseaban pasar inadvertidos tenían la mayor razón para hacerlo. Cooper también la vio. Esta vez no hubo duda, no hubo vacilación. El perro se tensó de inmediato. Su postura se transformó en la de un depredador que detecta un peligro inminente. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante con tanta fuerza que Adam apenas pudo sujetarlo del arnés. La multitud reaccionó con sobresaltos. Algunos retrocedieron con expresiones alarmadas. Otros miraron a Adam con reproche,
confundidos ante la imagen de un perro policial intentando abalanzarse sobre una mujer embarazada. La mujer misma dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron con terror y apretó ambas manos alrededor de su vientre, como si quisiera proteger al bebé que llevaba dentro. El ladrido de Cooper retumbó por el vestíbulo. No era un ladrido agresivo, de ataque, sino uno urgente, desesperado, como si intentara comunicar algo que los humanos no podían ver. Adam sintió cómo el corazón se le aceleraba mientras intentaba controlar la situación. Sabía reconocer aquel ladrido. Cooper solo lo usaba cuando la amenaza no era evidente, pero sí extremadamente grave. Era un llamado, un aviso casi instintivo, que tras 4 años al lado de su compañero, Adam había aprendido a interpretar con total seriedad. La seguridad del aeropuerto reaccionó rápidamente. 2 guardias corrieron hacia la mujer, intentando calmarla mientras la escoltaban hacia un área más privada. Ella apenas podía hablar. Sus labios temblaban y parecía estar al borde del colapso. Cooper no dejaba de tirar del arnés, insistente, con una ansiedad que Adam rara vez le había visto. El oficial sentía cómo la tensión del perro vibraba a través de la correa, un recordatorio físico de que algo terriblemente errado ocurría justo delante de ellos. En la sala de inspección, la mujer empezó a hiperventilar. Adam observaba desde el marco de la puerta, mientras Cooper rascaba desesperadamente el suelo, incapaz de soportar la distancia que le separaba de ella. Una enfermera se acercó a la mujer, tratando de estabilizarla, pero algo en su vientre llamó la atención de todos. Se movía de una forma antinatural, no como los movimientos fluidos de un bebé, sino con espasmos rígidos, como si dentro hubiera algo que no pertenecía a un cuerpo humano vivo. El sudor corría por la frente de la mujer. Sus manos temblaban y un gemido entrecortado salió de su garganta. Parecía al borde de perder el conocimiento. La enfermera pidió el escáner portátil de inmediato, y el equipo médico se movilizó con la rapidez de quien sabe que tiene segundos para evitar una tragedia. Adam sintió como un peso frío le recorría la espalda. Cooper seguía rascando la puerta, cada vez más inquieto, como si supiera exactamente lo que estaba por revelarse. El escáner mostró algo que nadie en la sala esperaba. En lugar de un feto, apareció una estructura artificial, un saco de silicona con forma de útero, fijado al cuerpo de la mujer mediante adhesivos internos. Dentro, ordenados en filas como mercancía empaquetada, se encontraban pequeños contenedores cilíndricos llenos de un líquido oscuro. El médico soltó una exclamación ahogada al darse cuenta de que uno de los contenedores estaba roto y el contenido se filtraba al interior del cuerpo de la mujer, intoxicándola lentamente. Aquella sustancia era un narcótico concentrado, tan potente que una mínima cantidad bastaba para causar un colapso fatal. La mujer fue tratada de urgencia. Sin la intervención de Cooper, habría muerto en cuestión de minutos, quizá antes de abordar su vuelo. Adam observaba en silencio, con una mezcla de incredulidad, rabia y alivio. No podía apartar la vista de la imagen del escáner, de la grotesca imitación de embarazo que escondía un propósito mortal. Cooper, que ahora yacía tensado junto a él, respiraba agitadamente, como si la liberación de la verdad confirmara aquello que sus sentidos ya habían percibido hacía rato. Cuando la mujer recuperó el conocimiento, habló con voz quebrada. Dijo que se llamaba Amelia. Detrás de sus ojos desesperados se leía un cansancio profundo, el tipo de agotamiento que proviene del miedo constante. Contó que tenía un hijo pequeño y que aquellos que la obligaron a transportar la carga habían amenazado con matarlo si no cumplía las órdenes. Había intentado negarse, pero las amenazas se volvieron más violentas, más específicas, y al final no tuvo elección. Había entrado al aeropuerto convencida de que moriría, pero dispuesta a hacerlo si eso significaba proteger a su hijo. Y entonces pronunció las palabras que helaron la sangre de Adam. No era la única. Ese mismo día, 2 mujeres más habían sido enviadas con el mismo método, con destinos similares, con el mismo riesgo mortal corriendo por sus venas sin que ellas mismas lo supieran del todo. Cooper levantó la cabeza al escuchar el tono tembloroso de Amelia, como si entendiera que la amenaza no había hecho más que comenzar. Adam sintió como todo dentro de él se reajustaba. El día normal se había fracturado, revelando un entramado siniestro de explotación y peligro.
Mientras Amelia se desmayaba de nuevo, agotada por el dolor y la intoxicación, Adam tomó aire profundamente. Cooper se puso de pie, listo para moverse. Sin necesidad de palabras, ambos entendieron que su trabajo no había terminado. 2 vidas más estaban en peligro. 2 mujeres caminaban en silencio hacia un destino que ellas no habían elegido. Y tal como había ocurrido con Amelia, solo el instinto agudo de Cooper podría guiarlos hacia la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Adam salió de la sala y volvió a sentir el ruido distante del aeropuerto, supo que nada volvería a ser igual. Cooper avanzó un paso, su cola rígida, su olfato alerta, dispuesto a enfrentarse al laberinto humano que tenían enfrente. La búsqueda acababa de empezar, y no había tiempo que perder. El eco lejano de los ruidos del aeropuerto aún vibraba en la mente de Adam mientras abandonaba la sala donde Amelia había contado su verdad. El aire parecía distinto, más pesado, como si cada paso que daba estuviera cargado por la urgencia de lo que acababa de descubrir. Cooper avanzaba junto a él con la misma determinación que había mostrado desde el principio, pero ahora su andar era más tenso. Cada músculo de su cuerpo transmitía la conciencia de que la amenaza no solo persistía, sino que se multiplicaba. 2 mujeres más. 2 vidas colgando de un hilo invisible. 2 destinos manipulados por manos criminales que no dudaban en usar a madres como recipientes desechables para transportar muerte. Adam apenas podía concebir la magnitud de la crueldad detrás de aquella operación, pero no tenía tiempo para caer en la indignación. Lo único que importaba era actuar antes de que el veneno dentro de esos falsos vientres acabara con sus víctimas. Mientras recorría el pasillo de regreso al área pública del aeropuerto, una mezcla de rabia y responsabilidad lo embargaba. Cada paso resonaba en su pecho como un recordatorio de que cada minuto perdido podía convertirse en una sentencia irreversible para aquellas mujeres. El rostro de Amelia seguía presente en su memoria. Su mirada rota, la desesperación contenida en sus palabras, el temblor casi imperceptible de su voz al confesar que había aceptado su propia muerte para salvar a su hijo. Adam había visto dolor antes. Había sido testigo de innumerables historias trágicas en su trabajo, pero pocas veces había sentido tan de cerca la presencia de un sufrimiento tan injusto y calculado. Cooper, como si percibiera el remolino emocional de Adam, lo miró un instante con sus ojos dorados, llenos de una comprensión silenciosa. Aquel vínculo entre ambos, construido durante años de operaciones y desafíos, se sentía ahora más fuerte que nunca. A medida que avanzaban por el vestíbulo principal, Adam repasaba mentalmente las palabras de Amelia. Recordaba cada detalle, la forma en que había sido reclutada, las amenazas contra su hijo, las instrucciones estrictas que le habían dado, la falsa promesa de dinero que jamás llegaría. También recordó la parte más alarmante. Las otras mujeres venían en vuelos distintos, programados para llegar a lo largo del día. Amelia no había sabido sus nombres, quizás para evitar que pudieran identificarse entre ellas, pero sí recordaba que todas habían recibido indicaciones similares. Tenían que caminar sin llamar la atención, mantener las manos sobre el vientre, evitar a la policía a toda costa y dirigirse a una salida específica donde un hombre recogería la carga. Ese hombre, el llamado contacto, sería su enlace final con la red criminal. Adam sabía que capturar al intermediario podría desatar toda la estructura de aquel grupo, pero nada de eso importaría si las mujeres morían antes de llegar. En cuanto puso pie en el vestíbulo principal, Adam se obligó a reducir su respiración. Necesitaba claridad, precisión y una mente fría. Miró a Cooper, que se adelantó unos pasos y comenzó a olfatear el aire con movimientos amplios, como si buscara rastros que pudieran haber quedado impregnados por la sustancia hallada en Amelia. Aunque cada aeropuerto era un océano caótico de olores, había algo en la concentración química de aquel narcótico que parecía adherirse a la piel y a la ropa de las víctimas de forma persistente. Cooper lo había detectado una vez, y Adam confiaba plenamente en que volvería a hacerlo. Los minutos siguientes fueron de una tensión casi insoportable. La multitud seguía moviéndose con la habitual indiferencia hacia lo que ocurría a su alrededor. Familias reían mientras esperaban su turno. Turistas sacaban fotos junto a grandes pantallas.
Parejas discutían por maletas extraviadas, y empleados del aeropuerto caminaban rápidamente de un lado a otro, todos envueltos en su propio mundo. Aquel contraste entre la normalidad aparente y la amenaza invisible hacía que Adam sintiera una ansiedad creciente. Sabía que en cualquier momento, una de las mujeres podía aparecer, camuflada entre los pasajeros, y que solo tendrían un instante para identificarla antes de que continuara con su silenciosa marcha hacia la muerte. Cooper avanzaba de un lado a otro, serpenteando entre las personas, con la delicadeza de quien sabe moverse sin causar alarma. Cada vez que detectaba un aroma sospechoso, levantaba ligeramente la cabeza, pero después seguía adelante. Adam lo observaba sin intervenir, dejando que su compañero tomara el liderazgo. El perro tenía un olfato capaz de distinguir la mínima variación en el aire, una intuición que superaba cualquier análisis humano. Y sobre todo, tenía esa extraña habilidad para identificar no solo el rastro físico, sino también la tensión emocional de quienes ocultaban algo. A medida que pasaban los minutos, Adam repasaba mentalmente todo lo que Amelia había confesado. Ella había descrito su reclutamiento con una frialdad casi automática, como si necesitara desprenderse emocionalmente del horror que había vivido. Unos individuos la habían abordado en un momento de vulnerabilidad, prometiéndole un dinero que la ayudaría a estabilizar su hogar. Pero la realidad había sido completamente distinta. Cuando Amelia intentó retractarse, las amenazas comenzaron. No eran vagas. Conocían la escuela a la que asistía su hijo, el parque al que lo llevaba, los lugares donde compraba comida. Sus vidas estaban mapeadas con una precisión inquietante. Ella había entendido entonces que no había elección posible. Su único propósito era sobrevivir lo suficiente para que su hijo siguiera a salvo, aunque eso significara cargar un vientre falso lleno de veneno. La imagen de aquel útero artificial seguía clavada en la mente de Adam. Era la prueba física de una operación ejecutada con precisión y crueldad extremas. No era algo improvisado. Alguien había diseñado esa estructura, había pensado en cada detalle, desde la adherencia interna hasta la distribución de los contenedores. La pregunta que ardía en la mente de Adam era evidente. ¿Quién estaba detrás de algo así? ¿Y cuántas veces lo habían hecho antes sin ser detectados? Pero esas preguntas tendrían que esperar. Ahora mismo, la prioridad absoluta era localizar a las otras dos mujeres. De pronto, Cooper se detuvo en seco. Su cabeza se giró hacia la zona de llegadas, donde una nueva ola de pasajeros comenzaba a fluir a través de las puertas automáticas. El perro bajó el hocico y luego lo alzó de nuevo, moviéndolo de un lado a otro como si intentara atrapar un rastro inconstante. Adam sintió como el pulso se le aceleraba. Seguía cada movimiento de su compañero, analizando su postura, la tensión en su cuerpo, la forma en que sus orejas se inclinaban hacia adelante. Cooper dio 3 pasos, luego se detuvo, luego avanzó de nuevo. Era el mismo comportamiento que había mostrado antes de detectar a Amelia. Adam acompañó al perro sin interferir, dejando que fuera Cooper quien determinara la dirección. Entre la multitud emergía un flujo constante de personas, pero entonces Adam la vio. Una mujer de estatura media, cabello recogido en un moño tenso, rostro pálido y manos firmes, sujetando su vientre abultado. Caminaba con el mismo cuidado que Amelia había descrito, con esa mezcla entre fragilidad y miedo que solo alguien bajo una amenaza mortal podría manifestar. Su mirada evitaba cualquier contacto visual, y cada paso parecía un esfuerzo consciente por no llamar la atención. Cooper se tensó, y Adam supo que era ella. El perro avanzó con paso decidido, y Adam sintió que toda la energía del aeropuerto parecía concentrarse en aquel instante. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si la multitud se desvaneciera a su alrededor y solo existiera esa mujer que caminaba hacia un destino que no comprendía. Adam acortó la distancia, manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir, pero sin asustarla antes de tiempo. Sin embargo, cuando Cooper aceleró un poco más y emitió un ladrido contenido, la mujer giró la cabeza bruscamente. Sus ojos se encontraron por un segundo. En ellos, Adam vio el mismo terror que había visto en Amelia. El terror de alguien que sabe que está atrapado, que no entiende lo que transporta, que no sabe si vivirá lo suficiente para ver a su hijo, su familia o cualquier futuro posible. Ese instante de reconocimiento fue suficiente. Cooper se lanzó hacia adelante, y Adam lo siguió,
consciente de que no había espacio para el error. Los guardias de seguridad, alertados por la situación anterior, reaccionaron con rapidez. En cuestión de segundos, rodearon a la mujer con calma profesional, guiándola hacia un área segura antes de que entrara en pánico. La multitud observaba con curiosidad y confusión, sin comprender que lo que acababa de ocurrir era otra vida salvada, otro cuerpo que escondía una bomba química que podía estallar en cualquier momento. Mientras los guardias se encargaban de la mujer, Cooper alzó el hocico de nuevo, su atención desviándose hacia otra dirección. Adam apenas tuvo tiempo de procesar lo ocurrido cuando el perro giró bruscamente y comenzó a avanzar hacia el extremo del vestíbulo. El oficial lo siguió de inmediato, sabiendo que el siguiente paso de aquella red criminal estaba a punto de revelarse. A lo lejos, un hombre caminaba deprisa, tratando de mezclarse con la multitud, pero su nerviosismo lo delataba. Cooper lo señalaba sin equivocación. Adam entendió que ese debía ser el contacto mencionado por Amelia, la persona encargada de recibir la carga y enviarla hacia su destino final. La operación estaba en marcha, pero ahora tenían una oportunidad única para cortarla desde dentro. Adam aceleró el paso, sintiendo cómo la adrenalina volvía a recorrerle el cuerpo. El día aún no había terminado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la persecución apenas comenzaba. La figura del hombre intentando perderse entre la multitud era apenas visible entre los cuerpos en constante movimiento. Pero Cooper lo había identificado con una precisión que no dejaba margen para la duda. Adam lo siguió con determinación, consciente de que el siguiente paso en aquella operación clandestina dependía de lo que ocurriera en los próximos momentos. La mujer acababa de ser escoltada por los guardias y puesta a salvo, pero el engranaje criminal aún funcionaba, y aquel hombre, que aceleraba el paso sin mirar atrás, debía de ser una pieza clave. Cooper avanzaba con un trote firme, sin ladrar, sin dudar, con la mirada fija en su objetivo, como si cada fibra de su cuerpo comprendiera la importancia de atrapar al que pretendía huir. Adam tensó la mandíbula y comenzó a abrirse paso entre los pasajeros, sintiendo el pulso acelerado por la adrenalina y el peso de la responsabilidad. La tensión no había disminuido ni un instante desde la primera reacción de Cooper ante Amelia, y ahora cada segundo adquiría una relevancia absoluta, como si del ritmo del corazón del aeropuerto dependiera la vida de alguien más. El hombre se dirigió hacia un pasillo lateral, uno de esos corredores que conducían a zonas de acceso restringido. Su caminar nervioso lo delataba incluso más que la forma en que evitaba el contacto visual con cualquiera que pasara a su lado. Adam supo de inmediato que ese era su objetivo. No había casualidades ni coincidencias cuando un perro entrenado como Cooper detectaba un rastro. La escena se desarrollaba con una claridad casi cinematográfica. El flujo interminable de pasajeros, las voces en múltiples idiomas, el sonido de maletas rodando y, en medio de todo, una figura que avanzaba como si estuviera huyendo de una sombra invisible. Cooper aceleró el ritmo y Adam, forzado a seguir su impulso, sintió que la cacería acababa de tomar un giro definitivo. Cuando doblaron por el pasillo, la multitud disminuyó y el ambiente cambió. Las luces eran más frías, el silencio más marcado, el aire más estéril. El hombre apretó el paso al darse cuenta de que ya no estaba rodeado de personas y que alguien lo seguía. Cooper lo percibió al instante. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, su respiración se volvió más corta y su cuerpo adoptó esa postura tensa que Adam conocía también, la misma que desplegaba cuando estaba a segundos de inmovilizar un objetivo. El hombre lanzó una mirada rápida por encima del hombro y al ver al perro y al oficial acercándose, rompió en carrera. Adam no necesitó dar órdenes. Cooper ya estaba en movimiento. La persecución duró apenas unos segundos, pero esos segundos parecieron contener la suma de todas las tensiones del día. Cooper, con la agilidad de un animal entrenado para actuar en los escenarios más desafiantes, acortó la distancia en un instante. El hombre intentó abrir una puerta de emergencia que daba a un pasillo de mantenimiento, pero su mano temblorosa apenas logró rozar el manillar cuando el perro se lanzó sobre él. No fue un ataque brutal. Cooper no mordió ni derribó de forma agresiva. Simplemente bloqueó su avance con un movimiento certero, inmovilizándolo lo justo para impedirle escapar sin poner en peligro la vida de nadie. Adam llegó segundos después,
Sujetó al hombre con la firmeza de quien ha hecho aquello cientos de veces, y lo giró para esposarlo, mientras el fugitivo murmuraba excusas incoherentes que no engañaban a nadie. El hombre no llevaba nada evidente encima, pero su respiración agitada y la mirada llena de pánico revelaban su papel en algo más grande. Adam notaba en él el mismo miedo que en Amelia. No el miedo al arresto, sino a quienes lo habían enviado. Esa era una constante en operaciones de tráfico de este tipo. Los emisarios rara vez eran delincuentes convencidos. A menudo eran personas atrapadas en una red de coerción y manipulación, obligadas a actuar bajo amenazas que dejaban poco margen para la valentía. Aún así, aquello no justificaba su participación. Aquella red había puesto en peligro a 2 mujeres inocentes, y quizás a muchas más, y ahora cada pieza importaba para desmantelar el mecanismo completo. Cuando la seguridad llegó, Cooper seguía allí, sentado con postura vigilante, observando al hombre como si aún pudiera detectar en él la sombra de las sustancias transportadas por las mujeres. Adam entregó al sospechoso a los agentes y pidió acceso inmediato a su teléfono móvil. Sabía que aquel dispositivo podía contener la clave para seguir el rastro hacia los responsables reales. Los minutos que siguieron estuvieron marcados por una agitación silenciosa. Adam no apartaba la vista de Cooper, a quien acarició ligeramente detrás de las orejas, en señal de reconocimiento. La persecución había sido breve, pero decisiva, y sin la precisión del perro, aquel hombre habría desaparecido en una de las miles de rutas internas del aeropuerto. El informe preliminar del teléfono llegó antes de lo esperado. No hizo falta un análisis exhaustivo para revelar lo que Adam temía. Múltiples contactos sin nombre guardados bajo iniciales o códigos. Mensajes en los que se daban instrucciones precisas sobre la hora y el lugar de entrega. Fotografías borrosas de puntos de encuentro. Y una serie de notas que indicaban un flujo constante de viajes similares. Aquello no era un caso aislado. Era una operación sostenida, repetida, diseñada para pasar desapercibida mediante el uso de víctimas vulnerables, cuya apariencia de normalidad garantizaba que pocos sospecharan de ellas. Un ambiente como el aeropuerto, donde miles de personas pasaban a diario, era el terreno perfecto para esta clase de operaciones. Adam sintió un nudo en el estómago al pensar en cuántas mujeres antes que Amelia y la segunda víctima podrían haber sido utilizadas del mismo modo, sin que nadie lo advirtiera. Cooper permanecía alerta, aunque sus ojos se suavizaron cuando Adam volvió a mirarlo. En ellos había un entendimiento profundo, una certeza silenciosa de que habían dado el primer paso para detener algo mucho mayor. Pero la presión no había hecho más que aumentar. La segunda mujer había sido puesta a salvo, pero su vida aún estaba en riesgo, mientras los médicos trabajaban para retirar la estructura interna, sin causar un daño fatal. El hombre que acababan de detener era un eslabón importante, pero no el principal. La investigación debía continuar, y Adam sabía que habría días largos y complejos por delante. Aún así, algo dentro de él le decía que aquel momento, la captura del contacto, sería recordado como el punto de quiebre de la operación. Mientras contemplaba el aeropuerto desde la distancia, viendo cómo la rutina retomaba su curso, sin que la mayoría de los presentes comprendieran lo que había estado a punto de ocurrir, Adam sintió una mezcla de agotamiento y alivio. Las luces blancas reflejadas en las paredes de vidrio daban al ambiente una sensación fría, pero dentro de él ardía una convicción renovada. Aquella red criminal, que había actuado en las sombras durante demasiado tiempo, empezaba a mostrar su vulnerabilidad. Y todo gracias a la reacción instintiva de un perro que había visto más allá de lo que los ojos humanos podían detectar. Los guardias se llevaron al detenido y Adam, junto con Cooper, se permitió un momento breve de respiro. Él sabía que aquel día quedaría grabado en la memoria de ambos, no solo por la intensidad de los acontecimientos, sino por el recordatorio de que incluso en un lugar donde la prisa domina cada minuto, la vida puede pender de un hilo invisible. Cuando la tensión inicial comenzó a disiparse, una profunda calma se extendió en el ambiente. No era una calma plena, sino el silencio que sigue a una tormenta, un respiro provisional antes de la reflexión inevitable. Horas después,
Cuando la noche comenzó a caer sobre el aeropuerto y los vuelos menguaban, Adam encontró un lugar tranquilo junto a los vehículos oficiales. Cooper se recostó a su lado con un suspiro cansado. La adrenalina había desaparecido, dejando espacio a un agotamiento físico y emocional que era imposible ignorar. Adam pasó la mano por el lomo del perro, sintiendo cómo la respiración de Cooper se volvía lenta y estable. Miró la pista iluminada por las luces de aterrizaje que parpadeaban con una serenidad casi hipnótica. Pensó en Amelia, en la segunda mujer, en el hombre detenido, en todos los caminos que convergían en aquel día, y en cómo apenas habían logrado evitar una tragedia inimaginable. El pensamiento de lo que podría haber pasado si Cooper no hubiese reaccionado lo golpeó con fuerza. Era un recordatorio claro de que, aunque los humanos podían equivocarse, dudar o dejarse engañar por apariencias, los instintos puros del perro habían sido su mejor aliado. Cooper no había vacilado, no había cuestionado la lógica de lo que veía. Simplemente había actuado para proteger, para salvar vidas. Adam sintió una profunda gratitud hacia él, hacia la capacidad casi milagrosa que el animal tenía para percibir el peligro donde nadie más veía nada. El aire nocturno se volvió más fresco, y por un momento Adam dejó que sus pensamientos se calmaran. Habían logrado salvar 2 vidas y detener al intermediario de la red. Pero mientras contemplaba el cielo oscuro sobre la pista, sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Sin embargo, por esa noche, al menos, él y Cooper podían permitirse descansar unos instantes junto a la tranquilidad engañosa de las luces de aterrizaje. La amenaza inmediata había sido contenida, y aunque la investigación continuaría, por primera vez en todo el día, Adam sintió que comenzaba a emerger un rayo de esperanza. Y ese rayo venía simbolizado por la presencia silenciosa y leal del perro que yacía a su lado, cuya intuición había cambiado el destino de 3 personas y había encendido una luz contra la oscuridad de una red criminal que creía actuar sin ser vista. La noche había caído por completo sobre el aeropuerto cuando Adam finalmente se permitió respirar con cierta calma. El ajetreo constante del día se había ido diluyendo poco a poco, y ahora solo quedaban las luces intermitentes de la pista y el murmullo lejano de los trabajadores nocturnos que preparaban los últimos vuelos. Se encontraba sentado junto al vehículo oficial, con la espalda apoyada en la puerta y la mirada perdida en el horizonte iluminado. Cooper, fiel a su costumbre, estaba echado a su lado, con el cuerpo extendido sobre el pavimento frío y el hocico apoyado cerca de la pierna de Adam. La respiración lenta y profunda del perro contrastaba con el torbellino de pensamientos que ocupaba la mente del oficial. El cansancio del día comenzaba a notarse, pero la tensión emocional seguía pesando en cada fibra de su cuerpo. Adam repasaba mentalmente cada uno de los acontecimientos que los habían llevado hasta ese momento. Habían pasado horas, pero aún sentía como si fuera el mismo día, sin una sola pausa que les permitiera asimilar lo sucedido. Recordaba la manera en que Cooper había reaccionado ante Amelia, ese primer instante en que su compañero había percibido algo imperceptible para cualquier ser humano. Recordaba la carrera por los pasillos del aeropuerto, la segunda mujer que había parecido un reflejo de la primera, y la captura del intermediario que intentó escapar sin éxito. Cada escena se reproducía en su memoria con una nitidez casi dolorosa, y sin embargo, ahora que la actividad del aeropuerto se había reducido al mínimo y que la oscuridad había cubierto la pista como un manto silencioso, Adam sentía que esas mismas imágenes comenzaban a transformarse en un conjunto de reflexiones profundas, en preguntas que se entrelazaban unas con otras, en un intento de comprender no solo lo que habían vivido, sino lo que aquel día le había revelado sobre la naturaleza humana. Cooper levantó ligeramente la cabeza, como si percibiera el cambio en la respiración de Adam. Sus ojos dorados brillaron bajo el reflejo de las luces de la pista. El perro parecía entender sin palabras que el día no había terminado realmente para su compañero humano. Adam extendió la mano y acarició suavemente la cabeza del animal, sintiendo la calidez de su pelaje bajo los dedos. Ese simple gesto tenía un efecto tranquilizador que Adam conocía bien. En los momentos más duros de su carrera, Cooper siempre había estado allí, con su presencia tranquila, su lealtad incuestionable y esa capacidad innata de percibir lo que él mismo apenas podía admitir.
Pensó en lo cerca que había estado de ignorar la primera reacción de Cooper. En la inmensidad del aeropuerto, rodeado de olores constantes y pasajeros ansiosos, era fácil suponer que el perro simplemente había captado un estímulo pasajero. Pero había algo en la mirada de Cooper, algo en su postura inicial, que había encendido una alarma silenciosa dentro de Adam. Había dudado, sí, pero no lo suficiente como para desestimar por completo el instinto del animal. Y ahora, al recordar la imagen del vientre artificial descubierto en la sala de inspección, se estremeció al pensar en lo que habría ocurrido si hubiera decidido ignorar esa señal. Amelia habría muerto, su hijo habría quedado solo, y las otras dos mujeres quizá jamás habrían sido encontradas a tiempo. Era un pensamiento tan contundente que Adam tuvo que cerrar los ojos por un instante para contener la oleada de emociones que lo inundaba. La humanidad, reflexionó, tenía una habilidad extraña para dejarse engañar por las apariencias. Una mujer embarazada evocaba ternura, protección, vulnerabilidad. Nadie miraba más allá de lo evidente, porque la sociedad entera estaba condicionada para respetar esa imagen. Pero Cooper no veía apariencias. No distinguía entre alguien que inspiraba compasión o alguien que parecía inocente. Para él existía solo un espectro de señales, un lenguaje invisible compuesto por olores, tensiones corporales, patrones casi imperceptibles. Adam comprendía entonces lo esencial que era tener a su lado una criatura guiada por instintos puros, sin prejuicios ni filtros emocionales. Los humanos podían equivocarse por miedo, por simpatía, por exceso de confianza. Los perros, cuando estaban entrenados y conectados con sus compañeros, actuaban desde un lugar más directo y verdadero. El rostro de Amelia volvió a su mente. Su voz temblorosa, su respiración agitada, su desesperación contenida. Era imposible olvidar la forma en que ella había confesado su historia, como si cada palabra le arrancara una parte del alma. Recordó también a la segunda mujer, cuyo terror silencioso parecía dibujar un reflejo del sufrimiento de Amelia. Ambas habían sido usadas, manipuladas, empujadas hacia un destino que no habían elegido, pero que aceptaron porque el amor por sus hijos era más fuerte que cualquier otra cosa. Adam sintió un nudo en la garganta al pensar en ellas. A veces, en su trabajo, era fácil caer en la tentación de ver a todos los involucrados en actividades ilícitas como culpables. Pero aquel día le había recordado que no todo era blanco o negro, que algunas personas eran víctimas atrapadas en un círculo de amenazas y que el verdadero enemigo siempre estaba más arriba, escondido en las sombras, orquestando todo con frialdad calculada. Miró a Cooper, que ahora estaba recostado con los ojos semicerrados, rindiéndose por fin al agotamiento. La escena le despertó un sentimiento profundo de gratitud. No solo había salvado vidas, sino que también le había enseñado una lección silenciosa. Adam sabía que muchos consideraban a los perros policiales como herramientas indispensables, como piezas de un engranaje de seguridad. Pero Cooper era más que eso. Era un compañero, un amigo, un ser cuya intuición y lealtad trascendían todo entrenamiento. Aquella habilidad suya para detectar el peligro oculto tenía algo que iba más allá de lo racional, algo que bordeaba lo milagroso. Con un movimiento lento, Adam sacó del bolsillo un pequeño premio, el favorito de Cooper, una golosina que reservaba solo para ocasiones especiales. El perro, aunque parecía sumido en la somnolencia, abrió los ojos de inmediato en cuanto percibió el aroma. Adam lo sostuvo un instante entre sus dedos, contemplando el gesto simbólico que estaba por hacer. Luego, con una sonrisa leve, lo lanzó suavemente al aire. Cooper lo atrapó con precisión, movió la cola con un entusiasmo tranquilo y volvió a acomodarse junto a él. Aquel gesto tenía un significado profundo. No era simplemente una recompensa, sino un reconocimiento sincero, casi emocional, de todo lo que había hecho aquel día. Adam levantó la vista hacia el cielo nocturno. La oscuridad era densa, pero una estrella solitaria brillaba sobre la pista, como un punto de luz suspendido en un mar negro. Hubo algo en ese brillo que pareció tocar una fibra íntima dentro de él. Quizá era una coincidencia, o quizá era una forma silenciosa de recordar que incluso en los momentos de mayor incertidumbre, siempre había una chispa de esperanza. Y esa esperanza podía tomar formas inesperadas.
Una mujer que sobrevivía contra todo pronóstico, un criminal detenido justo a tiempo, un perro que con sus instintos había desbaratado una operación mortal. En aquel instante, sentado junto a su compañero, Adam comprendió algo sencillo pero esencial. Los héroes adoptaban muchas formas. Algunos vestían uniforme, otros trabajaban en silencio entre la multitud. Pero había héroes que no necesitaban palabras, que no buscaban reconocimiento ni medallas, porque su heroísmo residía en la pureza de su instinto y en su absoluta entrega. Cooper era uno de ellos. Un ser silencioso que había cambiado la vida de 3 mujeres, de 3 familias, de un futuro que había estado a punto de oscurecerse para siempre. Respiró profundamente, dejando que la calma de la noche se asentara en su interior. Tal vez al día siguiente tendrían que regresar a la investigación, seguir los rastros del teléfono incautado, enfrentar interrogatorios y papeleo interminable. Tal vez descubrirían que la red criminal era aún más grande de lo que imaginaban. Pero esa noche, en la quietud del aeropuerto casi desierto, Adam se permitió una sensación de paz. Sabía que no estaban solos en aquella lucha. Mientras Cooper estuviera a su lado, mientras su instinto siguiera guiándolos hacia la verdad oculta bajo las sombras, siempre habría una oportunidad para salvar vidas. Miró de nuevo a la estrella solitaria, que parecía parpadear con suavidad sobre ellos, como si quisiera quedarse un momento más antes de desaparecer con la llegada del amanecer. Y fue entonces cuando Adam lo comprendió plenamente, con una certeza tan clara como la luz que brillaba en el cielo. Los héroes más fieles, los más constantes, los más valientes, a menudo no caminan sobre 2 piernas, caminan sobre 4. Sigue nuestras historias. Te esperan más acontecimientos increíbles. Suscríbete para no perderte lo más importante. Y no olvides compartir este video con tus amigos. Que ellos también conozcan la verdad que se esconde a todo el mundo.